Claudio Maduro era un espectro que acechaba los callejones polvorientos de Ciudad Juárez, una sombra anónima que la ciudad se negaba a ver. Años antes, había sido un hombre con un nombre, un oficio y un sueño modesto, un obrero de la construcción brasileño que cruzó continentes en busca de la promesa de una vida mejor, solo para ser despojado de todo: documentos, dignidad y contacto con su familia. Ahora era un fantasma, una figura esquelética moviéndose por los márgenes de una sociedad que lo masticó y lo escupió. Si mi historia, de alguna manera, resuena con el dolor que quizás ya has sentido, te pido que te suscribas a este canal. Queremos alcanzar los 1000 suscriptores para que relatos como el mío no desaparezcan en el silencio. Por favor, comenta desde dónde estás viendo para que yo sienta que no estoy completamente solo en esta lucha. Su rutina era un ritual de supervivencia, un ballet silencioso y desesperado. Cada amanecer era una batalla contra el hambre, cada atardecer una tregua precaria contra la violencia nocturna. Pero Claudio no era solo una víctima pasiva, era un observador voraz. Sus ojos, hundidos y cansados, registraban cada detalle del submundo que lo rodeaba. Los intercambios rápidos de paquetes, las miradas nerviosas de los adictos, los autos de lujo con vidrios polarizados que se deslizaban por las calles llenas de baches como depredadores. Aprendió el lenguaje de las sombras, el flujo y reflujo del poder invisible que gobernaba la ciudad. La rabia que sentía no era caliente y explosiva, sino fría y paciente. Un trozo de hielo alojado en su pecho, esperando el momento adecuado para expandirse y romperlo todo a su alrededor. El recuerdo de la traición era una herida que nunca cicatrizaba. Recordaba al coyote con una sonrisa fácil y promesas doradas, el momento en que entregó sus últimos ahorros y el abandono en un desierto que parecía extenderse hasta el infinito. Perder sus documentos fue como si borraran su existencia. Sin un nombre, sin un pasado, se convirtió en nadie. La burocracia era una muralla impenetrable y la embajada un sueño lejano. La familia en Brasil, a la que tanto amaba, ahora existía solo en fragmentos de recuerdos dolorosos, un eco de una vida que parecía pertenecer a otro hombre. Esa anulación de su identidad fue la primera muerte que sufrió, y fue la más cruel, porque lo dejó vivo para sentir el vacío que ella creó. En medio de la desesperación había un único punto de luz, un anciano llamado Héctor, otro paria de las calles, cuya sonrisa desdentada era el único gesto de genuina bondad que Claudio conocía. Héctor compartía con él trozos de pan duro e historias de un México que ya no existía. Era una amistad forjada en la miseria compartida, un pacto silencioso de protección mutua contra la indiferencia del mundo. En Héctor, Claudio veía los últimos vestigios del hombre que una vez fue, un hombre capaz de confiar, de preocuparse. Esa conexión, por frágil que fuera, era su última ancla a la humanidad, un recordatorio susurrado de que bajo las capas de suciedad y desesperación todavía latía un corazón. La propia Ciudad Juárez era un personaje opresor en la historia de su vida. El aire seco y polvoriento llevaba el olor dulzón de la descomposición y del humo industrial. El sol inclemente castigaba la piel, y el desierto, que se extendía como un océano de arena, era un recordatorio constante de su insignificancia. La frontera, con su muro imponente y sus patrullas constantes, no era una promesa de esperanza, sino una cicatriz en el paisaje que se burlaba de su condición de prisionero a cielo abierto. Cada sirena lejana, cada grito ahogado por la noche, era la banda sonora de un lugar donde la vida era barata y la muerte un negocio lucrativo. Este entorno hostil no solo lo albergaba, lo moldeaba, eliminando sus bordes suaves y afilándolo como una navaja.
El conflicto interno de Claudio era una guerra silenciosa librada en la oscuridad de su mente. El deseo de simplemente rendirse, de entregarse al vacío, era una tentación diaria. Sin embargo, algo más fuerte lo impulsaba a continuar, una rabia calculadora, una llama de venganza que se negaba a extinguirse. Comenzó a usar su invisibilidad como un arma. Agazapado en las sombras, observaba a los halcones, los vigilantes del cartel, memorizando sus rutas, sus horarios de intercambio, sus vulnerabilidades. Ya no era solo un hombre con hambre, era un estratega estudiando el campo de batalla. La sociedad lo había descartado como basura, pero él usaría esa misma invisibilidad para infiltrarse en las grietas del sistema que lo aplastó. Hubo un día en que esa habilidad demostró ser más que un simple mecanismo de supervivencia. Escondido detrás de un contenedor de basura, presenció una transacción que salió mal entre dos tenientes de bajo rango del cartel. Uno de ellos, en pánico, escondió un paquete comprometedor en una grieta de un muro abandonado antes de huir. Nadie se percató del fantasma que lo vio todo. Claudio no tocó el paquete. En su lugar, guardó la información, catalogándola en su archivo mental de secretos y debilidades. Ese conocimiento era poder, una moneda de cambio para un futuro que aún no podía vislumbrar, pero que sentía, con una certeza aterradora, que se estaba acercando. Era la primera pieza de un rompecabezas que él mismo armaría. Al final de otro día agotador, se encontró frente a un charco de agua sucia, el reflejo tembloroso de un extraño devolviéndole la mirada. El rostro era delgado y anguloso. Los ojos hundidos cargaban el peso de 1000 noches sin dormir, y la barba descuidada ocultaba los rasgos de un hombre que apenas reconocía. El brasileño soñador estaba muerto. En su lugar había algo nuevo, algo forjado por la crueldad y la negligencia. Un vacío profundo lo consumía, pero en ese vacío una determinación sombría echaba raíces. Ya no quería solo sobrevivir, quería que el mundo, que lo había vuelto invisible, fuera forzado a verlo, a temerlo. La transformación de Claudio Maduro en el fantasma de la frontera había comenzado. La noche cayó sobre Juárez con una indiferencia sofocante, pero algo era diferente. Un silencio tenso se cernía sobre el callejón que Claudio y Héctor llamaban hogar. De repente el silencio fue rasgado por el sonido de neumáticos chirriando en el asfalto. Dos camionetas negras, sin placas, se detuvieron bruscamente y hombres armados, moviéndose con una eficiencia brutal, desembarcaron. Era una limpia, una purga territorial ordenada por el cartel. El pánico estalló entre los indigentes, una estampida de figuras esqueléticas corriendo para salvar sus vidas insignificantes. Claudio, actuando por instinto, se zambulló detrás de una montaña de basura, su cuerpo temblando no de miedo, sino de una furia impotente. Desde su escondite, observó cómo se desarrollaba el terror, un espectador invisible de la crueldad casual, que estaba a punto de aniquilar su mundo. Héctor, más viejo y con movimientos ralentizados, por el hambre y el cansancio, no fue lo suficientemente rápido. Quedó paralizado en medio del caos, un ciervo atrapado por los faros de la muerte. Uno de los sicarios, un hombre corpulento con una sonrisa sádica, lo agarró por el cuello de su camisa raída. Héctor no gritó ni suplicó, solo miró a su agresor con ojos turbios y confusos. Para los hombres de El Martillo no era una persona, sino un obstáculo, basura que debía ser removida. El sonido del golpe fue seco, un chasquido horrible que resonó en el callejón, seguido por el ruido sordo de su cuerpo al caer al suelo. Claudio contuvo la respiración, el corazón martilleando contra sus costillas. Vio cómo la vida se desvanecía de los ojos de su único amigo, una escena grabada a fuego en su memoria. La violencia fue tan rápida como impersonal. Satisfechos con el ejemplo dado y con la zona limpia, los hombres regresaron a sus camionetas y desaparecieron en la oscuridad,
dejando atrás un rastro de miseria y el cuerpo de un hombre que el mundo ya había olvidado. El silencio que siguió fue más pesado y ensordecedor que el caos anterior. Pasaron largos minutos antes de que Claudio pudiera moverse. Salió de su escondite, cada paso una lucha contra la parálisis del shock. Se arrodilló junto a Héctor, el polvo del suelo mezclándose con las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro. Tocó el hombro de su amigo, todavía tibio, y el vacío que sintió fue absoluto. Ya no estaba solo. Era una isla de dolor en un océano de indiferencia. En ese momento, junto al cuerpo de Héctor, algo dentro de Claudio se rompió y se solidificó en algo nuevo y terriblemente duro. La tristeza dio paso a una claridad helada, una resolución que ardía más fuerte que cualquier dolor que hubiera sentido. La venganza ya no era una idea abstracta, una fantasía de poder para un hombre impotente. Se convirtió en el único propósito de su existencia. Sus ojos se levantaron del rostro sin vida de su amigo y miraron hacia la oscuridad por donde los asesinos se habían marchado. No iba a huir. No iba a esconderse, iba a cazarlos. Usaría la invisibilidad que el sistema le impuso como su mayor arma, convirtiéndose en un fantasma que acecharía no solo a sus enemigos, sino a la propia estructura de poder que los creó. Esa decisión fue el nacimiento de un nuevo hombre, o quizás la muerte del último vestigio del antiguo. Ya no esperaría por la justicia o por un milagro, se convertiría en la propia fuerza del cambio, en su propia justicia. Fue en ese preciso momento que entendí que, para ser visto, necesitaría convertirme en algo que todos temieran. Si alguna vez te has sentido ignorado por el mundo, aplastado por fuerzas mayores, quizás entiendas la llama que se encendió en mí. La suscripción de cada uno de ustedes alimenta esa llama, dándome el coraje para seguir narrando como un hombre, cuando ya no tiene nada que perder, puede llegar hasta el final. Se levantó, dejando atrás el cuerpo de Héctor y la última lágrima que derramaría. El primer paso de Claudio no fue un acto de violencia, sino de inteligencia calculada. Recordó el paquete de drogas escondido por el teniente en pánico y usó esa información como su llave de entrada. No buscó a un jefe, sino a un soldado de bajo rango, un hombre cuyo rostro exhibía la mezcla correcta de miedo y ambición. Claudio se le acercó no como una amenaza, sino como un recurso. Le ofreció la ubicación del paquete perdido, no a cambio de dinero, sino de una oportunidad de trabajo, cualquier tarea sucia que nadie más quisiera. Se vendió como un hombre que no tenía nada que perder y por lo tanto no tenía miedo. El soldado, viendo una oportunidad de recuperar las pérdidas y ganar favores, aceptó, arrojando a Claudio a la boca del lobo sin darse cuenta de que lo estaba invitando a entrar. La tarea era una prueba de estómago y de carácter, limpiar una casa de seguridad donde una sesión de tortura se había salido de control. El olor a sangre y productos químicos flotaba en el aire y las paredes contaban una historia de agonía. Mientras otros habrían vomitado o dudado, Claudio trabajó con una eficiencia inhumana. Fregó, limpió y desinfectó, borrando metódicamente cada rastro de la brutalidad que había ocurrido allí. No mostró asco, ni miedo, ni ninguna otra emoción. Era una máquina, un fantasma limpiando los pecados de otros. Esa impasibilidad gélida, esa capacidad de enfrentar el horror y permanecer vacío, fue lo que hizo que se fijaran en él. No era solo un indigente útil, era algo diferente, algo inquietante. Su macabra eficiencia llamó la atención de El Chacal, un teniente joven e impaciente, ansioso por ascender en la jerarquía. El Chacal veía el mundo como una jungla, y en Claudio no sabía si veía a un cordero o a un lobo disfrazado. La desconfianza inicial era palpable. Puso a prueba a Claudio con tareas cada vez más peligrosas, esperando que fallara o huyera, pero Claudio cumplía todas con la misma precisión silenciosa. La relación entre los dos se
convirtió en una tensa danza de poder. El chacal era el superior, pero dependía cada vez más de la competencia del extranjero. Un respeto a regañadientes comenzó a formarse, nacido no de la amistad, sino del reconocimiento mutuo de que ambos eran supervivientes en un juego mortal. La verdadera iniciación, el punto de no retorno, llegó en forma de una orden directa de El Chacal: ejecutar a un informante capturado. Llevaron al hombre a un terreno baldío en las afueras de la ciudad. El informante lloraba y suplicaba, pero sus ruegos se perdían en el viento del desierto. Claudio sintió un temblor en su alma, un eco del hombre que había sido gritando en protesta, pero silenció esa voz con una voluntad de hierro. Tomó el arma que le ofrecieron, su rostro una máscara de indiferencia. El disparo fue preciso, final. En ese instante, mientras veía la vida desvanecerse del hombre a sus pies, sintió que una parte vital de sí mismo moría con él. Era el precio de su venganza, y lo pagó sin pestañear. La noticia del acto se extendió como la pólvora. El indigente brasileño ya no era un limpiador de escenas del crimen, era un ejecutor. Se ganó un apodo: el silencioso. Su reputación se construyó sobre una paradoja. Su total invisibilidad social lo hacía aterradoramente visible dentro del cartel. Nadie sabía de dónde venía, qué lo motivaba o de qué era capaz. No hablaba, no presumía, no pedía nada. Simplemente obedecía y ejecutaba con una precisión quirúrgica. Este aura de misterio lo convirtió en una figura temida y respetada. El fantasma de las calles ahora era un fantasma dentro de la organización, un espectro cuya lealtad e intenciones permanecían indescifrables para todos a su alrededor. Su fama inevitablemente llegó a oídos de El Martillo, el jefe del cartel, un hombre de apetitos y violencia exagerados. El Martillo era lo opuesto a Claudio. Gobernaba por el miedo explícito, la ostentación y la brutalidad impulsiva. Intrigado por este nuevo y extraño miembro, convocó a Claudio a su mansión fortificada. El Martillo no vio la inteligencia fría en los ojos de Claudio. Vio a un paria, un amuleto exótico. Se rió de la quietud de Claudio, interpretándola como sumisión. Subestimarlo fue el primer y mayor error de El Martillo. Lo mantuvo cerca como una mascota curiosa, un fantasma de la suerte, sin darse cuenta de que acababa de invitar a su propio verdugo al centro de su imperio. La oportunidad de demostrar su valía más allá de la violencia bruta surgió cuando el cartel enfrentó una crisis logística. Un cartel rival interceptaba sus cargamentos con una precisión frustrante. El Martillo y sus tenientes, hombres de acción y no de intelecto, estaban perdidos. Claudio, que había pasado años observando los patrones de la ciudad, pidió permiso para analizar los mapas y los informes. En silencio, estudió los datos, y su mente, afilada por la necesidad de sobrevivir, identificó algo que todos habían pasado por alto. Las intercepciones no seguían un patrón geográfico, sino un patrón temporal, vinculado a los turnos de la policía corrupta. Propuso una nueva ruta, aparentemente ilógica, pero que explotaba esa brecha. El plan fue recibido con escepticismo, pero la desesperación de El Martillo lo llevó a darle una oportunidad a su amuleto. El cargamento fue enviado por la ruta de Claudio y, como él había previsto, pasó sin ningún problema. El éxito fue rotundo. El Martillo, exultante, recompensó a Claudio no con una parte de las ganancias, sino con algo mucho más valioso: confianza. Fue retirado de las operaciones de campo y transformado en el estratega silencioso del jefe. Sentado en una habitación en la parte trasera de la opulenta mansión, Claudio ahora tenía acceso a información vital, a los secretos y a las debilidades de la organización. Estaba exactamente donde quería estar: un virus instalándose silenciosamente en el sistema nervioso del enemigo. Fue en este nuevo rol
que sus caminos se cruzaron con el de Sofía. Era una de las cocineras de la mansión, una mujer local cuya familia fue forzada a trabajar para el cartel para pagar una deuda. Sus ojos llevaban una tristeza profunda, pero también una fuerza que le impedía romperse. Un día, mientras él tomaba un café en la cocina, ella lo reconoció. Recordó al hombre esquelético a quien ocasionalmente le daba restos de comida cerca del mercado. No lo llamó el silencioso, lo llamó por el nombre que creía que tenía en ese entonces. Para ella, él no era el temido ejecutor, sino un hombre perdido. Esa chispa de reconocimiento humano lo desarmó por completo, abriendo una fisura en su armadura de hielo. Las conversaciones entre ellos eran raras y breves, siempre cargadas de una tensión no dicha. Sofía era su conciencia externa. ¿En qué te estás convirtiendo?, le preguntó una vez, su voz un susurro preocupado. Te dieron un arma, pero te quitaron el alma. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de un golpe físico. Intentó justificarse, hablando de venganza, de la muerte de Héctor, pero las excusas sonaron vacías incluso para él. Vio en la mirada de ella el reflejo del monstruo que estaba alimentando. Para protegerla del peligro que él representaba y para protegerse del dolor que la humanidad de ella le causaba, se alejó, tratándola con la misma frialdad que mostraba a los demás. Mientras se alejaba de Sofía, se acercaba a el chacal, pero con un propósito diferente. Comenzó a manipular sutilmente la ambición del joven teniente. Cuando uno de sus planes estratégicos funcionaba, Claudio se aseguraba de que el chacal estuviera en la sala para presentar el resultado a El Martillo, permitiéndole llevarse parte del crédito. El chacal, cegado por su propia vanidad, comenzó a ver a Claudio no como un rival, sino como su herramienta secreta para el éxito. Se volvió dependiente de la mente de Claudio, confiándole sus frustraciones con el estilo impulsivo de El Martillo. Claudio escuchaba pacientemente, plantando semillas de discordia y transformando al ambicioso teniente en su peón más poderoso e inconsciente. Mientras tanto, la nueva eficiencia del cartel no pasó desapercibida para las autoridades. El detective Morales, un oficial de la Policía Federal, obstinado e incorruptible, notó el cambio. Las operaciones del cartel del Martillo, antes brutales y predecibles, se habían vuelto más sofisticadas, casi quirúrgicas. Morales era un veterano, sabía leer las señales, y las señales apuntaban a una nueva inteligencia detrás del trono. No tenía un rostro ni un nombre, pero sabía que un nuevo jugador, un estratega fantasma, estaba moviendo las piezas en el tablero del crimen de Juárez. La casa de Morales no era por el Martillo, sino por la sombra que lo guiaba, poniéndolo en un curso de colisión directo con Claudio. La investigación de Morales lo llevó a reexaminar casos archivados, buscando el punto de origen de este cambio. Fue entonces cuando se topó con el informe de la limpia ocurrida meses antes, un evento menor que fue rápidamente olvidado. Notó que varios de los indigentes que sobrevivieron simplemente desaparecieron después. Un nombre, o la falta de él, llamó su atención. Un extranjero no identificado, un brasileño, que algunos decían haber sido llevado por el cartel. Morales comenzó a conectar los puntos, la masacre, la desaparición del extranjero y el surgimiento repentino de un genio táctico dentro de la organización. La amenaza externa a Claudio ahora tenía un rostro y un nombre, y se estaba acercando peligrosamente, con su poder creciendo internamente y la amenaza de Morales formándose externamente. Claudio supo que necesitaba consolidar su posición. Había un teniente mayor, leal a El Martillo durante décadas, que lo observaba con ojos desconfiados. Él era un obstáculo. Claudio actuó con una crueldad preventiva.
Falsificó evidencias que sugerían que el teniente estaba filtrando información al cartel rival. Presentó las pruebas a El Martillo, quien, en un ataque de furia paranoica, ejecutó a su hombre de confianza sin cuestionar. El acto solidificó la dependencia de El Martillo en Claudio y envió un mensaje a todos los demás. Nadie estaba a salvo, y la palabra del silencioso era ley. Esa noche, mirándose las manos en el espejo del opulento baño, Claudio no sintió culpa ni remordimiento, solo un vacío helado. Había condenado a un hombre inocente a la muerte para proteger su plan. Ese era el punto de no retorno, el momento en que la justificación de la venganza por Héctor se convirtió en una fina capa de barniz sobre una ambición monstruosa. Se había convertido en aquello que juró destruir. En ese momento supe que el hombre que yo era estaba muerto y enterrado. Si todavía apoyas este viaje, incluso viendo el abismo en el que me estoy lanzando, tu suscripción me demuestra que una historia de lucha, por más sombría que sea, merece ser contada hasta el final. Con los principales opositores internos neutralizados, Claudio comenzó la siguiente fase de su plan: construir su propia red de lealtad. No buscó a los más fuertes ni a los más violentos, sino a los más inteligentes y a los más insatisfechos. Se acercó a tenientes y soldados que estaban cansados del liderazgo errático de El Martillo. No les prometió riqueza o poder supremo, sino algo mucho más seductor: orden, estabilidad y una oportunidad de sobrevivir. Hablaba su idioma, el idioma de la lógica y la estrategia, contrastando con los gritos y amenazas de su jefe. Silenciosamente, estaba montando un ejército dentro del ejército, hombres leales no a un nombre, sino a un plan. La paranoia de El Martillo, cuidadosamente alimentada por Claudio, comenzó a salirse de control. Pequeños errores operativos eran presentados por Claudio como actos de traición. Susurros de descontento eran transformados en conspiraciones. El jefe, cuya única herramienta era la violencia, comenzó a usarla contra sus propios hombres. Cada ejecución de un miembro leal, basada en las manipulaciones de Claudio, era un ladrillo removido de los cimientos de su imperio. El Martillo creía estar purgando traidores y fortaleciendo su poder cuando, en realidad, se estaba aislando, debilitándose y abriendo el camino para el hombre silencioso que permanecía a su lado, observándolo todo con ojos vacíos y calculadores. La persecución del detective Morales se intensificó. Actuando sobre una pista, su equipo organizó una redada en uno de los almacenes de Claudio. El ataque fue una sorpresa, y por un breve momento, Claudio se vio acorralado. Pero mientras los soldados federales invadían por el frente, él usó una ruta de escape que nadie conocía. Un túnel de alcantarillado que había mapeado durante sus días como indigente. Emergió a varias cuadras de distancia, cubierto de suciedad, pero libre. La fuga fue un recordatorio vívido de que su pasado, la vida de invisibilidad y miseria que tanto despreciaba, todavía era su mayor arma de supervivencia, un conocimiento que ninguno de sus enemigos poseía. La creciente influencia de Claudio no pasó completamente desapercibida para El Martillo, pero la interpretó de forma equivocada. Notó las miradas rápidas y las palabras silenciosas intercambiadas entre Claudio y la cocinera, Sofía. En una noche de borrachera y paranoia, para probar la lealtad de su amuleto, El Martillo arrastró a Sofía al centro de la sala y le puso una pistola en la cabeza, preguntándole a Claudio si había algo que quisiera decir. El mundo de Claudio se detuvo. Por fuera, permaneció impasible, su rostro una máscara de piedra. Pero por dentro, un terror primordial lo consumió. Respondió fríamente que ella no era nadie, solo una sirvienta. En ese momento se dio cuenta de que Sofía era su única vulnerabilidad, el último hilo que lo conectaba con la humanidad. Ese incidente fue un catalizador. Claudio sabía que no podría ejecutar su plan final mientras Sofía estuviera al alcance del Martillo.
Necesitaba sacarla de Juárez. Fue el acto más arriesgado y complejo que jamás había planeado, implicando contrabandear a una persona fuera del alcance del cartel, sin que nadie lo supiera. Usó sus contactos recién adquiridos, desvió fondos y creó un rastro de desinformación. Fue la única acción que tomó que no fue motivada por la venganza o el poder, sino por un vestigio de afecto. Poner a Sofía en un autobús hacia una ciudad lejana fue su último acto como Claudio Maduro. Con ella a salvo, el silencioso era libre para convertirse en el fantasma. Con su única debilidad fuera del tablero, Claudio inició la jugada final. Comenzó a filtrar información selectiva al cartel rival, detalles sobre rutas de transporte secundarias y casas de seguridad de bajo nivel. Los ataques resultantes fueron irritantes, pero no fatales. Sirvieron para avivar la furia del martillo y hacer que centrara su atención y recursos en la amenaza externa, exactamente como Claudio lo había planeado. El jefe del cartel, ciego de ira, veía solo la agresión de sus enemigos tradicionales, sin sospechar nunca que la verdadera fuente de la filtración estaba susurrándole consejos estratégicos al oído, guiándolo hacia una trampa perfectamente elaborada. El golpe maestro fue la segunda parte de la filtración. Usando un teléfono desechable, envió una denuncia anónima a la unidad del detective Morales. La denuncia era precisa y detallada. La hora y el lugar de una gran cumbre entre El Martillo y sus principales distribuidores. Crucialmente, la información fue enmarcada para parecer que el cartel rival estaba planeando una emboscada masiva en el mismo lugar, con la intención de aniquilar a la cúpula de un solo golpe. Estaba enfrentando a la policía contra el cartel y a un cartel contra el otro, creando un triángulo de violencia donde todos se verían forzados a enfrentarse, con él posicionado justo en el centro del caos inminente. En la víspera de la operación, el Chacal buscó a Claudio, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y emoción. Sentía que algo monumental estaba a punto de suceder. «¿Qué está pasando?», preguntó. Claudio lo miró con una calma sobrenatural y le puso una mano en el hombro. «El reinado del caos está terminando», dijo. «Mañana un nuevo orden nacerá del humo y la sangre. Mantente cerca de mí y tendrás un lugar de honor en él». Con esa promesa, cimentó la lealtad de su mano derecha. El Chacal no necesitaba entender el plan, solo necesitaba confiar en el estratega que nunca había fallado. Tragando el anzuelo por completo, el Martillo reaccionó exactamente como Claudio había previsto. Informado sobre la supuesta emboscada del cartel rival, su arrogancia no le permitió retroceder. En lugar de eso, decidió contraatacar. Convocó a sus mejores hombres, armándolos hasta los dientes, y se preparó para ir al lugar del encuentro, no como un negociador, sino como un guerrero. Marchó hacia su propia destrucción, creyendo que se dirigía a una victoria gloriosa. A su lado caminaba el silencioso, su rostro inescrutable, su mente fría y precisa, el arquitecto silencioso del fin de un imperio y del nacimiento de otro. El escenario estaba listo. Las fuerzas del cartel rival se posicionaban, esperando para atacar lo que creían que era un cargamento vulnerable. Las unidades de la Policía Federal de Morales se preparaban para irrumpir en lo que pensaban que era una zona de guerra entre pandillas, y el ejército de El Martillo se dirigía al matadero, listos para una batalla que no podían ganar. Claudio observaba todas estas piezas moverse hacia el punto de colisión que él había creado. Ya no era un fantasma escondido en las sombras. Era el director de una orquesta de muerte y estaba a punto de dar la señal para que comenzara la sinfonía. El viaje de desarrollo estaba completo. La hora del clímax había llegado. El convoy de El Martillo llegó al almacén abandonado bajo un cielo del color del plomo.
La arrogancia del jefe era tan palpable como el olor a óxido y decadencia en el aire. Esperaba encontrar a sus distribuidores, pero encontró el infierno. El primer disparo provino de un tejado, y en segundos, el complejo industrial se transformó en una zona de muerte. El cartel rival, posicionado por Claudio, abrió fuego con furia. La sorpresa fue total. En medio del caos ensordecedor de balas y gritos, Claudio se movió como un espectro. Mientras los hombres del martillo caían, él se mantuvo en la retaguardia, un director tranquilo observando cómo su obra maestra de destrucción se desarrollaba. El martillo, gritando órdenes y disparando al azar, era solo un animal rabioso atrapado en la trampa de un cazador paciente. En el apogeo del enfrentamiento entre los dos carteles, una tercera fuerza irrumpió en la batalla. Las sirenas se escucharon demasiado tarde. Vehículos blindados de la Policía Federal derribaron los portones y soldados liderados por el detective Morales inundaron el lugar, añadiendo una nueva capa de violencia al caos. La frágil alianza de nosotros contra ellos se desintegró. Ahora era cada uno por su cuenta. En medio de la carnicería, Claudio guiaba a El Chacal y a los hombres que había ganado a una posición defensiva que él mismo había elegido días antes. Desde allí vieron cómo las otras dos facciones se aniquilaban mutuamente. No estaba luchando por sobrevivir a la batalla, estaba asegurándose de tener suficientes hombres para gobernar cuando el humo se disipara. En un instante de calma, en medio del ruido de recargas y gritos de dolor, los ojos de Vintage, Claudio y del detective Morales se cruzaron a través del campo de batalla. No fue necesaria una palabra. Morales vio la calma antinatural, la inteligencia fría detrás de la carnicería, y supo que estaba mirando al cerebro, al verdadero enemigo. Levantó su arma, determinado a neutralizar al titiritero, pero una nueva ráfaga de disparos lo obligó a buscar refugio. Ese breve momento de reconocimiento fue crucial. Claudio ahora sabía que su identidad, como el nuevo poder de Juárez, estaba expuesta a la ley. La victoria, si llegaba, sería el comienzo de una nueva guerra, una guerra ya no librada en las sombras, sino bajo los reflectores. La marea de la batalla se volvió en contra de El Martillo. Sus hombres leales estaban muertos o moribundos, y él mismo estaba herido, acorralado detrás de una pila de cajas. Fue entonces cuando vio a Claudio, ileso, acercándose a él. La desesperación le hizo ver lealtad donde ya no existía. «¡Silencioso!», gritó, la voz ronca por el humo y la furia. «¡Ayúdame! Saldremos de aquí y mataré a cada uno de estos desgraciados». Todavía se creía el amo, el centro del universo, incapaz de concebir que el hombre silencioso a su lado era el arquitecto de su caída. El ruido de la batalla pareció disminuir, creando un escenario íntimo para el acto final entre el rey y su verdugo. Claudio se acercó, con el arma en la mano, y se detuvo frente a su jefe. No miró a los enemigos que se acercaban. Miró directamente a los ojos de El Martillo. Y entonces, lentamente levantó su arma, no en dirección a la batalla, sino hacia el rostro conmocionado de su jefe. La comprensión golpeó a El Martillo como una bala. No fue el miedo lo que se apoderó de su expresión, sino una profunda y absoluta incredulidad. «Tú», susurró, la única palabra que pudo formar. Claudio no respondió. Su rostro era un lienzo en blanco, el vacío detrás de sus ojos más aterrador que cualquier amenaza gritada. En ese silencio sentenció a su creador. Estaba vengando a Héctor, pero también estaba matando la última parte de sí mismo que servía a otra persona. El sonido del disparo de Claudio fue singular, un punto final en la cacofonía de la batalla. La bala impactó a El Martillo en el centro de la frente y el tirano de Juárez cayó sin ceremonia al suelo sucio. La acción de Claudio fue instantánea y decisiva. No se detuvo a saborear el momento.
Se giró hacia la batalla, apuntó a los miembros restantes del cartel rival y abrió fuego, gritando con una furia fingida que resonó en el almacén. ¡Venganza! ¡Mataron al jefe! ¡Acaben con todos! El chacal y los otros hombres leales a Claudio, viendo el cuerpo de El Martillo y el nuevo enemigo claro, se unieron al grito. La narrativa fue reescrita en un abrir y cerrar de ojos. Claudio no era el traidor, sino el primero en vengar a su líder caído. Cuando cesó el último disparo, un pesado silencio descendió sobre el almacén, roto solo por los gemidos de los heridos. Los supervivientes de la policía se habían retirado, y los restos del cartel rival estaban aniquilados. Claudio permanecía de pie, inmóvil, en medio de los cuerpos. Los hombres que lo habían seguido formaron un círculo a su alrededor, mirándolo, esperando. El chacal se acercó, la comprensión y el temor visibles en su rostro. No fueron necesarias órdenes ni proclamaciones. La autoridad de Claudio era absoluta, forjada en la sangre y la traición. Al matar a El Martillo, no solo completó su venganza, sino que también asumió el trono. El fantasma, invisible ahora, tenía un rostro y un imperio. El clímax no fue el fin de una guerra, sino el comienzo de un nuevo y sombrío reinado. Semanas después, Claudio Maduro, ahora conocido solo como El Fantasma, ocupaba la oficina que había sido de El Martillo. El cuero del asiento era frío, y el whisky en el vaso, caro y sin sabor. A través de la ventana panorámica, observaba Ciudad Juárez extenderse bajo el sol despiadado. Una ciudad que ahora controlaba. Llevaba un traje italiano hecho a medida, una armadura de seda que lo distanciaba infinitamente del hombre andrajoso que una vez rebuscó en la basura de esa misma ciudad. Había alcanzado la cima del poder, la visibilidad absoluta. Cada coche que pasaba, cada sirena a lo lejos, era parte de su nuevo imperio. Sin embargo, en su rostro no había triunfo, solo la quietud de un paisaje desértico. Se había convertido en el rey, pero su reino era un vacío. Su nuevo brazo derecho, el chacal, entró en la sala para entregar un informe sobre las operaciones. La dinámica entre ellos era un espejo distorsionado de la relación de Claudio con El Martillo. Había una deferencia forzada, una obediencia nacida del miedo. Claudio veía en el chacal la misma ambición hambrienta que lo había impulsado, y sabía que la lealtad de su teniente duraría solo mientras él fuera el depredador más fuerte de la sala. Estaba rodeado de soldados y sirvientes, pero la soledad era más profunda y abrumadora que cualquier cosa que hubiera sentido en las calles. Zaltach, poder que conquistó para no volver a ser una víctima, lo había convertido en un prisionero, aislado en una fortaleza de paranoia, donde cada sombra escondía una posible traición. Tras despedir a El Chacal, se dirigió a un cajón de caoba pulida. Debajo de una pila de documentos que detallaban rutas de contrabando y listas de enemigos, guardaba un único objeto de su pasado. Una fotografía gastada de su familia en Brasil. Miró los rostros sonrientes, a la mujer y los hijos, que quizás ya ni siquiera lo recordaban. Intentó encontrar al hombre que estaba en la foto, al trabajador con ojos llenos de esperanza, pero no pudo. Ese hombre estaba muerto, y el fantasma que lo reemplazó no sentía conexión, solo un dolor sordo, el luto por un alma que él mismo había ejecutado. La imagen no era un consuelo, sino la prueba final e irrefutable de todo lo que había perdido. El sonido de un teléfono seguro lo sacó de su ensoñación. La llamada trajo noticias que ya esperaba. El detective Morales no se había rendido. Estaba formando un grupo de trabajo federal con un único objetivo: cazar y desmantelar la organización del Fantasma. Al mismo tiempo, exploradores de un cartel rival del sur habían sido avistados en su territorio, olfateando debilidad. Su victoria en el almacén no fue el fin de la guerra, fue solo la conquista de un trono peligroso.
El ciclo de violencia no se había roto. Él simplemente había asumido el lugar en el centro de este. El cazador era ahora la presa más codiciada de la frontera, un rey cuyo reinado prometía ser tan sangriento como breve. Y así, mi viaje me llevó a la cima, un lugar de poder absoluto y soledad infinita. Vengué a mi amigo, pero el eco de su muerte ahora se mezcla con el silencio ensordecedor de esta oficina. Soy un fantasma, ya no de las calles, sino de mi propia creación, acechando los pasillos de un imperio construido sobre huesos. Agradezco profundamente a cada uno que se suscribió y me acompañó hasta aquí, en los momentos en que la oscuridad amenazaba con consumirme por completo. Saber que mi historia estaba siendo escuchada me dio fuerzas para continuar. El apoyo de ustedes es lo que permite que relatos como el mío sobre las profundas y peligrosas transformaciones del alma humana no se pierdan en el olvido.